Y bueno, ya hemos llegado a JJ4, mi querido aspirante a crononauta. Es el día 17 de tu cronomeditación. Ante todo, felicitaciones, porque cada día que seguís ahí y escuchando mis tutoriales, haciendo tus videos, publicándolos para lograr el diploma, la verdad te mereces un premio por el simple hecho de seguir adelante, ¿ok? Bueno, el día de hoy es muy especial por dos cosas y te lo voy a contar por qué. La letra J, el sello J, su nombre en maya es, bueno, te voy a decir la traducción. Esta es tierra roja. ¿Tá? Se le llama tierra roja porque su color es roja y es para la iniciación. Por eso nuestro planeta, podríamos decir que es un planeta de iniciación. Está porque según la teoría del tiempo, la Tierra es tu primer hogar. Es un lugar para crear almas. Después de ahí a dónde se van no tengo ni idea. A veces pienso que solo son datos y que cuando se mueren se borran. Pero bueno, me gusta sostener la ilusión y la fantasía que tantas religiones, tantas culturas, tantas filosofías le han metido en la conciencia a la humanidad. De que después de la muerte quizás hay un nirvana, o sea, un nada absoluto, o quizás hay un nuevo hogar en un nuevo mundo, o quizás te vas como espíritu hasta otro animal y habitas en otros animales, o quizás te vas como alma o como alma desarrollas otro mundo, no lo sé. Las posibilidades hay. Es posible que seas un archivo eterno, un alma eterna y que vas creando mundos en cada una de tus creaciones de existencia, ¿ok? Bueno, entonces, J4. J4 me dice, yo soy diseño. Eso es porque el tono 4, ¿ok? Es el tono del diseño, al igual que el tono 10. 4 de inicio y 4 antes de finalizar la onda. El tono 4 es el tono autoexistente. ¿Por qué? Porque es el tono que sirve su acción energética para poder definir la forma. O sea, imagínate esto, tener los ojitos cerrados. Y ahí no ves nada, no ves nada. Y de pronto, con los ojitos cerrados, ¡pum! Te empieza a aparecer una forma en tu imaginario. Pero no es solo una forma, sino que es como te iba a decir la palabra simbionte, pero no es esa, un homúnculo. Está que se te empieza a crear ahí en el cerebro, porque le estás dando energía. Vos con tu propia energía de tu cuerpo físico a esa imagen imaginaria que tenés ahí en los ojitos cerrados, en la oscuridad absoluta, le empezás a dar una forma. Eso es porque la energía que se está produciendo en ese momento es autoexistente. Le permite a ese dibujito que tenés en tu mente, le vas creando una energía a esa forma y la forma empieza a autodefinirse. Porque lleva una idea autoexistente. O sea, hay una idea autoexistente animando a esa forma. Entonces hoy es el día de las formas. Entonces, con la espiritualidad de la mente, eso es porque los días 4 son de la mente y la espiritualidad es la temática fundamental de la mente. La espiritualidad es de la mente, la espiritualidad no es de la ciencia y tampoco es del arte. La espiritualidad es de la espiritualidad, no es ni de la vida ni de los sentidos, es de la mente. ¿Ok? Entonces, con la espiritualidad de la mente defino con el fin de evolucionar midiendo la sincronicidad. Evolucionar es la acción de la letra J y la sincronicidad es su esencia. Lo anterior es de la acción del tono, definir midiendo. ¿Está? ¿Cómo defino? Midiendo. Siempre. Y eso es lo que la letra J4, con su tono 4, te está diciendo que hoy vamos a hacer como acción principal. Al realizar esa acción, casi automáticamente la hace tu cuerpo, vos ya sos un crononauta innato, todos somos un crononauta porque ya tu psiquis nace sabiendo que el mundo no existe y lo está creando a través del sistema cronocrático. Tu alma lo está creando al mundo. Entonces dice sello la matriz de la navegación. Bueno, hoy comienza
la célula de la matriz. Y como es el primer día que es de un sellito rojo, la letra J, nos está diciendo que la matriz es de su poder. Está en su poder, de la letra J, el día de hoy, realizar la matriz. Sello la matriz de la navegación con el tono autoexistente de la forma, ¿viste? Y ahí está lo que te estaba diciendo, que las ideas autoexistentes son de las formas. Una persona es una idea autoexistente, sea una persona humana o de otro tipo, que bueno, no tenemos de otro tipo, pero a la gente le encanta imaginar, así que bueno, si tuviésemos extraterrestres y tienen conciencia de existencia como nosotros, serían ideas autoexistentes, por lo tanto serían personas, quizás. Me guía el poder del espacio, eso es porque si tenemos que hoy es J4, entonces eso quiere decir que su guía, ahí nos fijamos, ahí está en el oráculo, es M4. Está ahí M4, nos dice justamente que su poder es el espacio. Está sella la salida del espacio, mientras que J4 sella la matriz de la navegación. Entonces, bueno, aprendete bien el mandato, hoy tempranito a la mañana, recordátelo cuantas veces te sea necesario para poder hacer que este conocimiento ingrese en tu psiquis y se quede en el lugar donde se tiene que quedar dentro de tu psiquis, bien guardadito este mandato, que de por sí ya lo tenés. Lo único que vas a hacer al decirlo es darle conocimiento a tu psiquis que vos, la idea autoexistente, la persona de tu cuerpo, el yo soy de ese cuerpo, sabe el día de hoy que J4 es todo esto que tenemos acá. Es toda esa programación. ¿Tá? Entonces también es importante que te aprendas la programación. Ingresá dentro de Cronocracia, dentro de la aplicación, hay una sección que se llama Glosario de Términos. Ahí se te explica bien qué es la onda, qué es el oráculo, qué es el yux, etcétera, 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 qué es la energía, qué es el alma. Cosas simples para que puedas ir ingresando en esta idea, creencia del yuxismo, donde solo somos una chispa vital, creando muy rápidamente la energización de una forma en la cual se da una idea autoexistente que es la propia conciencia de la chispa, que al final la ubicación de haber sido todas las partículas subatómicas de tu cuerpo en un instante presente adquiere conciencia de ser la conciencia de ese cuerpo físico, por lo tanto es la desarrolladora de la personalidad de la persona y del yo soy de ese cuerpo físico. En este caso soy Guy, te mando un beso y hasta mañana con nuestra hermosa cronomeditación. Chao.